decías del tema del centro delantero, porque hay que recordar que Jardine en su momento hasta jugó con centro delantero falso en alguno de los torneos, ¿no? Y cuando él habla, estamos bien, se refiere a que, bueno, todavía faltan 8 jornadas para que acabe el torneo, podemos calificar, no es que estemos en un tema de extremo de que mañana acaba el torneo y ya no nos alcanzó para calificar. Y lo de Filadelfia, bueno, Filadelfia ha arrancado con 2 derrotas el torneo, sí. ¿no? Y entonces, y América tiene más recorrido, por lo menos 9 partidos ya de la liga. Y quizás ellos piensan que pueden solventar esa eliminatoria. Mario, ¿te quedas más tranquilo después de escuchar a Baños? No, para nada. Para nada, simplemente no le entendí. El manejo de presión, yo estando ahí más o menos un año, 2 torneos, más o menos, nunca hablamos de presión porque ya la conocemos y eso habla todo el mundo. No, es que hay otra presión. Ya lo conocemos, ya lo sabemos. Lo que sí yo veo, por ejemplo, es que el cuestionamiento, el conocimiento, la sabiduría futbolística, el saber de lo que es dirección técnica, por ejemplo, yo tuve la fortuna de tenerla. A mí llegaba, el peloncito llegaba un día y me decía, a ver, nada más, ¿qué hiciste en el minuto tal? Manolo. Sí, Manuel Puente. Le dije peloncito, de cariño, porque sí. me decía, a ver, Mario, ¿qué hiciste en el minuto tal? ¿O qué pensaste? ¿O por qué metiste a Adal en este momento? Y yo, bueno, pues es que yo creí, pero él ya sabe el por qué hace un cambio, el por qué no lo hace. Yo, por ejemplo, nunca entendí, y no lo voy a entender, cómo no puso a Brian y el Maximán juntos. No sé por qué. Tenía para hacerlo, conozco ese equipo, tenía para hacerlo tranquilo, nunca lo hizo. ¿Por qué? No lo sé y nunca lo sabré. Hay muchos movimientos que tú tienes que saber y cuestionar a Jardine, por muy bueno que sea. Oye, a ver, ¿qué hiciste acá? ¿Qué hiciste acá? No lo sabemos, ni lo vamos a saber. Por eso ahorita lo de la presión y que el manejo de presión, eso ya lo conocemos desde hace más o menos como 20 años. Pero eso de disfrutarla es más fingido. Lo conocemos 25 años. Pero es más fingido que cualquier otra cosa. La presión aquí es de todos los días y hay que disfrutarla. Bueno, hay que saberla manejar, ¿no? Una cosa es manejar, pero otra disfrutar. También hay que poner las cosas en la justa dimensión. Tampoco hay una crisis. Lo que pasa es que en América todo se dimensiona para bien o para mal, ¿no? O sea, no es una crisis como tal. En ese sentido tiene razón Santiago. Pero la cosa no está bien, porque estás fuera de puestos de liguilla. No, está muy mal. Hoy, porque Henry, que es tu capitán, tu referente, sigue lesionado. Porque la dependencia en Cendejas es brutal y nunca va a ser buena una dependencia en un solo futbolista, a menos que sea Messi o Cristiano. Porque la baja de juego respecto a los que fueron tricampeones y que todavía están en el equipo es generalizada y es muy marcada. Sí. Porque tienes cualquier cantidad de futbolistas lesionados. Porque no abonó la declaración de Jardine con el sueño, que entiendo y es muy válido, pero a lo que voy es no abonó en cuanto al timing, que diga quiero ir allá a dirigir a España, y que insisto es muy válido. No abona que el auxiliar pues se va a ir acabando el torneo, pero también en marzo se va a ir a dirigir una fecha FIFA de la Sub-20. Son demasiados ingredientes al mismo tiempo que te hacen pensar, no es una crisis, pero la cosa no anda bien. Claro, O sea, simplemente por cuota futbolística. Sí, claro. Más allá de los puntos, de la posición en la tabla, de lo cerca que puedan estar, yo les digo, aún ganándole, Paco, al Querétaro, yo voy a seguir teniendo la misma preocupación con el equipo de No, y la América. misma desconfianza. No te preocupes, Ciro. Sí No, puedes no, no, dormir, bueno, pero si, duerme tranquilo, Ciro. Ciro, pero si me dijiste que sí, tú puedes dormir tranquilamente. Pero te voy a llegando que se a casa. preocupe el productor. Las mismas dudas, las mismas dudas. El productor, sí. No, fíjate que yo pienso que esta situación se va a revertir cuando le ganen a Querétaro. Y después vendrá Mazatlán y después viene Filadelfia. No, primero es Querétaro y después Filadelfia, perdón. Está bien, pero me refiero, los de Liga son Querétaro ok, y ya, Mazatlán. Y después viene el en tema, medio está Filadelfia. la asignatura pendiente, que es la CONCACAF. Favorito sobre Filadelfia, porque además para Filadelfia no tiene ritmo de competencia, están iniciando el torneo, cierran acá en la Ciudad de México. Yo no veo tan complicado que América pueda revertir la situación. Es normal después de estar tanto tiempo arriba, es muy normal que el equipo tenga un desgaste y las Pero cosas... que no esté tan abajo. Y las cosas vengan a menos, pues no tan abajo, porque hubo un torneo que estaba peor que Sí, estuvo en lugar 14, está hoy. pero Lo futbolísticamente único que no sí- estaba tan mal como ahora. Lo único que sí, que tú no ves la versión, bueno, por lo menos yo no veo la mejor versión de ninguno de los jugadores de América. Estoy de acuerdo contigo. De ninguno de los jugadores de América. Y así es más difícil revertir la situación. Candidato al título, no lo veo en este momento,
Pero no está en crisis América, Ahora, por favor. Ahora, cuando a mí me hablan de que hoy es un buen momento de América, lo es. Pero aguántense para el verano, por lo que se viene. Ahí sí. ¿Tus fuentes? A ver, Sí. Sí. platícanos más. Sí, pues sí. Platícanos más. Tira una, te están dando una. No, es que, a ver, ya no están si dando de por 2 sí minutos decimos más que esta para- América está en reconstrucción, Ajá. ¿no? Bueno, para el verano va a estar todavía mucho más en reconstrucción. Ajá. Después del Porque Mundial. Después del Mundial, porque se van a ir 5 o 6 jugadores que ni tenemos idea de quiénes. O sea, yo sé algunos nombres que pueden salir. pero Tíralos, hasta tíralos. Después de la pausa me dice el productor para enganchar a la gente. Que firmé, si no mal recuerdo, el año pasado. Yo estoy tranquilo aquí. En estos momentos, la verdad que no me interesa salir del club si es que hubiera una oferta por otro equipo o de la misma federación, ¿no? Empezando por nosotros, pasando por el cuerpo técnico y terminando en los jugadores, todos están en el mismo barco. La verdad que es un grupo sano. No hay ninguna división entre los brasileños y los mexicanos, es totalmente falso y absurdo. Estamos convencidos que eso es un mal momento, ¿no? Crisis, si fuera la jornada 17 estaríamos fuera de zona de clasificación, pero tenemos 3 partidos esta semana que puede cambiar radicalmente el estatus del equipo. A mí si me dicen, oye, ¿quién es el presidente deportivo del Real Madrid? Tengo que decir, no, me quiero quedar aquí. Pues, qué bueno que André aspire a algún día poder dirigir en España. Aparte nos daría muchísimo gusto. Hoy no lo puede hacer porque tiene contrato aquí. Sobre el tema de Diego Ramírez, si nos lo pudieras explicar, porque se decía mucho que había lucha de egos entre él y Jardine, que estos refuerzos los pidió Jardine, que no se pudo meter Diego y que por eso le dieron Es las falso. gracias. Si nos pudieras explicar un poquito. Todos los refuerzos, cuando llegan, tienen el visto bueno de la directiva y del cuerpo técnico. Y Diego estaba también subido en el barco y no era un problema de egos. Y el último día que Diego se despidió de Andrés, se dieron un abrazo y no tampoco hubo un enfrentamiento ni un distanciamiento. Como en todos los lugares pasa, al final del día se cumplen ciclos. Y así es esto, ¿no? Así es este deporte y así es en todos lados. En algún momento tú no vas a seguir en Fox o tu jefe no va a seguir en Fox como todos los demás y a lo que sigue no pasa nada. Bueno, Santiago Baños, hablando del tema de Diego Ramírez, de André Jardine, de su continuidad, de lo que pasó, que si tiene contrato, todo esto que hoy obviamente se retoma en las mesas de conversación y en las preguntas de los colegas reporteros que acuden a las conferencias de prensa porque no anda bien el América. Yo tengo mis dudas del abrazo entre Jardine y Diego Ramírez que dice Santiago Baños, pero pues si él lo dice, será porque los vio o le platicaron. Hay una lista de fichajes que fueron, no sé si usar la palabra impuestos, pero sugeridos, peleados, combatidos, deseados y pedidos por Diego Ramírez. A ver. Estos futbolistas son jugadores que Diego pidió que llegaran al América y fue el que sugirió ¿Solo esos? más, ¿O estos son los que todavía no han funcionado? San Maximán. 6, 5 y San No, Ma- pues y ya. seguramente alguno más. Esto es de lo que pudimos investigar. Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez, La Pantera Zúñiga, Aaron Mejía y Víctor Dávila. Si fueron solo Más estos, Maximán. si fueron solo estos, insisto, yo no hice la información, no la busqué, no. Si fueron solo estos y San Maximán, bueno, pues ahora entiendo por qué se fue. Pero no, pues porque ninguno ha funcionado. No, Digo, seguramente Aarón hubo acaba de algún- llegar. A Mejía no lo voy a juzgar, pero ninguno ha funcionado No. y otro ya se fue. Dávila tuvo buenos momentos, Kevin ha tenido momentos, Momentitos. tricampeón. Para lo que costaron, para la expectativa que había, pues fueron malos momentos. Pero a ver, yo tengo pocos yo tengo una pregunta. En el mejor momento de Kevin en Pachuca, ¿no lo llevas al América? Claro. Entonces, Claro que ya sí. después es una toma de decisión que estando en el club, porque ya fue tricampeón. No, por supuesto, pero creo que, y a ver, lo hemos dicho de América y de muchos otros equipos, cuando fichas un jugador que viene a sumar como refuerzo, porque para mí hay refuerzos e incorporaciones. Tipo Mejía, por ejemplo, me parece una incorporación, vamos a ver qué sucede con él. Pero los nombres propios que vimos ahí, más San Maximán, pues venían con cierto cartel. Zúñiga era campeón de goleo, Dávila ya conocía la liga, Kevin era el mejor lateral de la liga, San Maximán había jugado muy bien en la Liga Premier de Inglaterra.
hacían sentido. Después no funcionaron y bueno, alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Y ahorita evidentemente que en América no se anda bien. Para lo que ha sido el 24-25 y ya inicio del 26, esto se fue. Julián Quiñones, Richard, Jiménez, Juan Otero, ni me acordaba, Santiago Naveda, Emilio Lara, Salvador Reyes, Lainez, Mauro, Alan Medina, Jorge Meré, Luis Fuentes, Ilian Hernández y José Rodríguez. A ver, ustedes dijeron Más. lo que sugirió Diego, lo trajeron. O sea, Diego está por encima de Baños, de González Iñárritu, de Jardine. No debería, no creo. Entonces, ¿cómo pueden decir que Diego sugirió y sí lo contrataron porque Diego lo sugirió? Pues porque... Hoy no escuchaste a Baños diciendo que había un comité de inteligencia donde todos tomaban parte de alguna contratación. Ahora se le dio cierto poder a Jardine para que pudiera él elegir a los jugadores que él quería traer. Ya los trajo, es responsabilidad hoy de Jardine. Pero yo no creo que Diego sea entonces, ¿por qué hipnotizador y le diga a todos... ¿Por qué movieron a Diego de su posición? Por favor. Algo pasó, pero no porque impuso. Él no puede imponer. Él es un eslabón de todo lo que es nunca América. dijimos impuso, él fue No, el que promovió, sugirió. Sugirió no es imponer. Pero está diciendo que llegaron por él. No, porque él sugirió y los demás se la compraron, la idea, ¿no? Digo yo, a ver, Yayo, tú estuviste en esa posición muchas veces. Tenías un departamento de inteligencia que te decía, oye, hay que ver a tal jugador, fíjate que le hemos visto a estos 4. Tú los analizabas y le decías al técnico, oye, estos 2, ¿cómo los ves? O los analiza otra gente, ¿no? Porque pues, es muy difícil tener todas las opciones ahí y que tú lo estés viendo. Yo creo que para mí, contundentemente, no hay ni el director deportivo, ni el técnico, ni el presidente. Todo es consensado para mí. Okay. Y después de ser consensado, claro, ya van dilucidando quiénes sí, quiénes no. Ya también entre el precio, ya también entre el gusto del técnico, eso sí. El técnico tiene que tener algo, quizás el voto de calidad, ¿no? Sí. Porque si no es muy problemático. Entonces... Pero ¿cómo le haces? O sea, pero así que tú digas, Diego, él fue el que dijo... No, yo no lo creo. Fue más sencillo correr a Diego Ramírez que a Santiago Jardine. Eso es otra cosa, eso sí. Yo sí creo que puede haber imposiciones en los clubes, ya sea en este caso en América, de Jardine o de Santiago Baños, que haya un jugador que les guste mucho, que lo quieran traer, incluso el propio dueño, puede ocurrir, los dueños en el fútbol. Sí, llevó a Bozo yo dos quiero veces. a y lo quiero. Sí, Emilio Y punto llevó a final. Bozo, por ejemplo, sí. Entonces, puede haber imposiciones. Ahora, de los nombres propios que estamos diciendo, yo creo que Diego era el que menos peso tenía. Y yo no me imagino a Jardine diciéndole, sí, Diego, lo que tú digas. Pero yo pongo a quien tú me digas. los jugadores. A Santiago diciéndole, Pollo, sí, Diego, lo que tú me digas. Mira los jugadores que están detrás de Gustavo. Los puso Diego a jugar, a ver si la producción. Decimos, a Gutiérrez lo pone, a Dávila lo repite, lástima, ojalá que se recupere pronto. A Zúñiga lo pone igual, a Mejía lo está poniendo igual, a Kevin lo borró por el tema de la presión de la gente. El técnico pone a los jugadores porque él dio el visto bueno que vinieran. No sabemos, a Violante también cuando lo trajeron. Y se ha hablado mucho de esta relación de negocios con Pitts Group. Dicen, es que están haciendo muchos negocios con Pitts Group. A ver, las agencias de representación están metidas en todos los equipos. Eso es un hecho. Ahora, no todo lo que ha traído Pitts Group a la América ha sido malo. Trajo a Cendejas, que es el ídolo de la afición. Claro. Trajo a Malagón. Ha representado a muchos chicos de ahí que no compraron. Es decir, que los agarraron formándose. Sí. Se ha traído otros que a lo mejor no han funcionado, pero eso, ojo, no depende de... Nadie le pega 10 de 10. Pasan todos lados. Pasan todos lados eso. Ahora, la pregunta que yo hago es, corrieron a Diego Ramírez en su momento hace unas semanas, meses quizá ya. A ver, pero lo corrieron porque había lo cambiaron de... Lo reubicaron, lo sacaron del primer equipo. Okay. Mira, lo reubicaron. Y ahora con esta racha y como anda la América, ¿a quién van a correr? A ver, yo te voy a decir una cosa nomás apuntando eso, ¿no? Problemas pudo haber tenido varios, o muchos, pero no necesariamente por un jugador. Puede ser también otras cuestiones de relaciones, todo lo demás, ¿no? O ciertas características, pero no nomás los problemas se dan porque el técnico quiere un jugador y tú quieres a otro. Esa es una parte álgida de la situación. Si pero desfogaron la presión o quitaron en ese momento la presión corriendo a Diego Ramírez, ¿ahora qué van a hacer para quitar esta crisis? Ganar.
No entiendo. Porque ya empezaron con que si el brasileño manda en el vestidor, los brasileños. Cuando el América empieza a ganar, si es que empieza a ganar en algún momento esta temporada, si empieza a ganar, se va todo. ¿Mañana gana el América, Pollo? Yo creo que sí. ¿Yayo? Creería que sí. Debería. Debería. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que va a ganar mañana. ¿Paul? Sí. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Bueno, está bien. Veremos. ¿Y tú? Yo creo que van a empatar. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿5-5? 2-2. 2-2. Aunque sea espectacular. 2-2. Por ahí gana el América por 1, fíjate, al final. Ok. Sí, pero es que la verdad no me importa. Me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Me da igual. En ese asiento te da lo mismo. Donde estabas con el pollo eras... Nunca, no. Hasta volabas. No, para nada, ¿no? ¿Cómo Me da no? igual si gana el América o no. Un día me preguntaron que cómo hacían... Ya, vamos. Mejor a una pausa. Regresamos. Nunca lo... El América está metido en un verdadero huracán que tiene de todo menos certezas, porque mientras las Águilas se preparan para visitar Querétaro con la urgencia de quien sabe que ya no puede tropezar ni una vez más sin pagar consecuencias brutales en la tabla. Resulta que en Coapa están explotando problemas por todos lados que van mucho más allá de los 3 puntos que necesitan recuperar este sábado en La Corregidora. Y es que no se trata solamente de que el equipo venga arrastrando 2 derrotas consecutivas en casa que dejaron al descubierto un funcionamiento colectivo que no termina de cuajar, sino que además la enfermería azul crema parece un hospital de guerra donde cada día llega una noticia peor que la anterior, con lesiones que están dejando a André Jardín sin piezas clave justo cuando más las necesita y con un calendario apretadísimo que incluye la Conca Champions, donde todavía sueñan con levantar el título que les falta para completar la colección. Pero eso no es todo, porque mientras la directiva intenta apagar incendios deportivos, hay fuegos internos que arden con fuerza y que tienen a Santiago Baños saliendo a dar la cara ante los medios para desmentir rumores explosivos que hablan de divisiones en el vestidor, de brasileños contra mexicanos, de un técnico que ya tiene un pie afuera mirando hacia Europa, de jugadores que se aferran a quedarse aunque no jueguen ni un minuto, y de decisiones administrativas que podrían costarle al club no solo dinero, sino también puntos vitales que en una liguilla apretada marcarían la diferencia entre clasificar o quedarse viendo la final por televisión. Y como si todo esto fuera poco, ahora resulta que tienen encima la presión de un reglamento de menores que los tiene en el último lugar de toda la liga, con números matemáticos que parecen sentencia anticipada, porque hacer lo que tienen que hacer para cumplir con esa regla obligaría a Jardín a meter canteranos como titulares indiscutibles en cada partido que resta, algo que suena más a fantasía que a plan real considerando la desconfianza histórica que existe en Coapa hacia las fuerzas básicas y la presión tremenda por ganar que no da margen para experimentos con juveniles inexpertos. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el verdadero desastre que se armó en la enfermería azul crema, porque el América va a llegar a Querétaro más diezmado que un ejército después de la batalla y con opciones tan limitadas que André Jardín va a tener que hacer verdaderos milagros tácticos para armar un 11 competitivo que le permita salir de la crisis. La bomba más grande que cayó esta semana fue la confirmación de que Víctor Dávila sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión catastrófica que lo dejará fuera de acción por aproximadamente 8 meses completos, lo que significa que el chileno prácticamente ya no volverá a ponerse la playera azul crema hasta el año que viene, considerando que su recuperación se extenderá hasta principios del 2027. Todo sucedió en el partido contra Juárez en el Estadio Azul Crema, donde las Águilas cayeron por 2-1 en otra tarde desastrosa, cuando a pocos minutos de terminar la primera mitad Dávila intentó controlar un balón y cayó de mala manera sobre su pierna derecha, provocando la lesión en su rodilla, abandonando el campo en camilla mientras todos en el estadio ya intuían lo peor, que después se confirmaría con el parte médico oficial que dejó helada a toda la afición. Pero la mala noticia de Dávila no es la única que tiene a Jardín con dolor de cabeza, porque Henry Martín tampoco estará disponible para el compromiso en La Corregidora, a pesar de que se esperaba su regreso después de haberse perdido los últimos 2 partidos por molestias musculares que no terminan de resolverse del todo. Según reveló León Lecanda en sus redes sociales, la decisión de no arriesgar al capitán azul crema tiene un trasfondo estratégico muy claro, porque lo están cuidando específicamente para que llegue al 100% de sus capacidades físicas a los compromisos de Conca Champions contra Philadelphia Union, que arrancan el martes en Estados Unidos, además del partido de Liga ante Mazatlán y la vuelta contra el cuadro de la MLS el 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, porque saben perfectamente que ese torneo internacional es la última esperanza de gloria que les queda en una temporada que deportivamente ha sido un desastre total.
Y por si fuera poco, Sebastián Cáceres también es seria duda para jugar este sábado, según la información que dio a conocer el mismo Lecanda, ya que el central uruguayo salió tocado del partido contra Bravos con molestias musculares que podrían dejarlo fuera de la convocatoria o al menos relegarlo a la banca de suplentes. Lo que sería un golpe durísimo considerando que Cáceres es uno de los pilares más sólidos de la saga azul crema y de los pocos jugadores que ha mantenido un nivel aceptable en medio de la debacle colectiva. A toda esta lista de bajas hay que sumarle también a Isaías Violante, quien de igual forma sufrió una lesión de consideración que lo mantiene alejado de las canchas sin fecha clara de regreso. Lo más frustrante de todo este panorama desolador es que el América no puede ni siquiera fichar un reemplazo de emergencia para Víctor Dávila, a pesar de que existe el artículo 29 del reglamento que contempla este tipo de situaciones donde un equipo puede traer un refuerzo en caso de que uno de sus futbolistas sufra una lesión grave que lo deje sin participación en lo que resta de torneo, porque resulta que el plazo para concretar el fichaje de un jugador libre vencía exactamente este viernes 6 de marzo y las Águilas dejaron pasar la fecha sin mover un solo dedo, lo que significa que Jardín tendrá que arreglárselas con lo que tiene en el plantel, sin ninguna ayuda externa por el resto del semestre. Pensando bien, esta situación de la enfermería refleja una fragilidad física preocupante que tiene múltiples explicaciones posibles, desde una mala preparación física durante la pretemporada hasta simple mala suerte con lesiones traumáticas como la de Dávila, pero lo que es innegable es que un plantel diseñado supuestamente para competir en todos los frentes no puede permitirse quedarse sin opciones en posiciones clave justo cuando arranca la parte más exigente del calendario. Ahora vamos a hablar sobre las buenas noticias que también existen, aunque parezca mentira, en medio de tanto drama, porque el América recuperará para el partido contra Querétaro a varios jugadores importantes que habían estado fuera por diferentes motivos y que le darán a André Jardín más opciones para armar un 11 competitivo. Según la información revelada por León Lecanda en su reporte para ESPN, las Águilas volverían a contar en la alineación con Alejandro Cendejas, Brian Rodríguez y Cristian Borja, 3 nombres que sin duda elevan el nivel del plantel y que llegan en el momento justo cuando más se necesita refrescar ideas y recuperar algo de jerarquía en el funcionamiento colectivo que ha estado tan pobre en las últimas jornadas. Pero quizás el regreso más importante de todos es el de Vinicius Lima, quien cumplió con el partido de suspensión tras la roja directa que sufrió en la derrota contra Tigres por una entrada durísima que le costó la expulsión inmediata y ahora vuelve a estar disponible para ocupar su lugar en el medio campo, donde el equipo ha extrañado su presencia física y su capacidad para cortar contragolpes rivales. Con todas estas bajas en ataque por las lesiones de Dávila y la decisión de cuidar a Henry Martín, todo apunta a que José Zúñiga será el delantero titular que comandará la ofensiva azulcrema en la Corregidora, un jugador colombiano que ya ha tenido oportunidades como titular en partidos anteriores, pero que no ha logrado demostrar que tiene el nivel necesario para cargar con la responsabilidad de ser el 9 del América en momentos de tanta presión. Detrás de Zúñiga en la jerarquía estaría Patricio Salas esperando su oportunidad desde el banquillo de suplentes, aunque las expectativas en el canterano tampoco son muy altas considerando su falta de experiencia y de minutos en la primera división. En cuanto a la defensa, si se confirma la baja de Sebastián Cáceres por precaución ante sus molestias musculares, lo más probable es que André Jardín apueste por Ramón Juárez para acompañar a Israel Reyes en el centro de la saga, aunque también existe la posibilidad de que el elegido sea Miguel Vázquez, quien no solamente ha cumplido con un rendimiento aceptable cuando le ha tocado jugar, sino que además ayudaría enormemente con el tema de la regla de menores que tiene al club al borde del abismo reglamentario. Yo creo que estos regresos llegan en el momento perfecto para intentar darle un respiro a un plantel que se veía completamente ahogado por las circunstancias, aunque también es cierto que recuperar jugadores que venían lesionados o suspendidos no garantiza absolutamente nada si el problema de fondo sigue siendo la falta de un funcionamiento colectivo coherente que le permita al equipo competir con solidez. Ya que hablamos sobre quiénes estarán y quiénes no para el partido contra Querétaro, ahora tenemos que meternos de lleno en uno de los rumores más explosivos que han circulado en los últimos días y que tiene que ver con una supuesta división interna en el vestidor azulcrema entre los jugadores mexicanos y los refuerzos brasileños que llegaron en el último mercado. Según versiones que empezaron a rodar con fuerza después de la derrota ante Juárez, hay quienes aseguran que Rodrigo Dourado, Rafael Veiga y Vinicius Lima habrían cambiado por completo el ambiente interno en el América porque su relación cercana con André Jardín les daría supuestas ventajas sobre el resto de la plantilla,
generando malestar entre los jugadores mexicanos que sentirían un trato preferencial hacia los sudamericanos por el simple hecho de compartir nacionalidad con el técnico brasileño. Pero Santiago Baños salió al frente en conferencia de prensa este viernes para negar rotundamente estas versiones y defender a los 3 futbolistas de las acusaciones que los señalan como responsables de crear divisiones en el grupo. El presidente deportivo del América fue contundente al afirmar que los 3 brasileños llevan muy buena relación con el resto de sus compañeros y que tan es así que conviven mucho entre todos sin ningún tipo de problema, explicando además que Rafael Veiga no puede ser diferente porque apenas está aprendiendo a hablar español y trata de hacerlo de la mejor manera posible, juntándose precisamente con los mexicanos para practicar el idioma y adaptarse más rápido a la cultura del vestidor. Sobre Rodrigo Dourado, Baños recordó que tiene mucho tiempo viviendo en México, por lo que conoce perfectamente cómo funcionan las cosas aquí y no representa ningún problema de integración, mientras que sobre Vinicius Lima explicó que es un tipo muy introvertido por naturaleza, pero que eso no significa que tenga conflictos con nadie, sino simplemente que es más reservado en su personalidad. La declaración final de Santiago Baños fue categórica cuando sentenció que no hay nada más falso que esos rumores de división y que hasta donde él puede ver el objetivo está claro para todos y absolutamente todos están jalando para el mismo lado en busca de sacar adelante este torneo complicado. Yo creo que estos rumores de división entre mexicanos y brasileños son típicos de momentos de crisis donde la gente busca explicaciones fáciles para problemas complejos, porque cuando un equipo gana nadie habla de nacionalidades ni de grupos internos, pero cuando las cosas van mal, de repente empiezan a aparecer teorías conspirativas que muchas veces no tienen ningún fundamento real, más allá de la necesidad de encontrar culpables y chivos expiatorios para justificar los malos resultados. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el universo de los rumores que están sacudiendo a Coapa, ahora tenemos que hablar sobre el futuro de André Jardín, que cada vez luce más incierto y que tiene a toda la afición dividida entre los que piden su cabeza de forma inmediata y los que creen que merece respeto por todo lo que ganó en el pasado reciente. La periodista Saritzi Sosa reveló en el programa Insiders de TUN información explosiva que confirma que en la directiva del América ya están evaluando diferentes escenarios, incluso para el caso de que tengan que despedirse del técnico brasileño, aunque por ahora la idea es respetar el proceso y esperar al menos hasta que termine el torneo antes de tomar cualquier decisión drástica que cambie el rumbo del proyecto. Según explicó la comunicadora, en el club esperarán un poco más para ver cómo reacciona el equipo en las próximas jornadas y evaluar si hay señales de mejoría o si definitivamente el barco ya se hundió sin remedio, porque entienden que Jardín tiene crédito acumulado por haber conseguido el tricampeonato y por eso no lo van a colgar a la primera de cambio como harían con cualquier otro técnico que no tuviera ese respaldo en su currículum. Pero al mismo tiempo, Sosa reveló que la directiva ya está pensando en otros entrenadores como posibles sucesores y que buscan específicamente un director técnico de jerarquía y más exigente que pueda aportar cosas diferentes a lo que ha venido haciendo Jardín en estos últimos meses de funcionamiento irregular. Lo más interesante de todo este panorama es que el propio André Jardín confesó hace poco tiempo que sueña con dirigir en España algún día, una declaración que en otro contexto hubiera pasado desapercibida, pero que ahora toma un significado completamente diferente considerando la crisis que atraviesa el equipo y las dudas sobre su continuidad en el cargo. Y aunque Saritzi Sosa no aseguró de manera categórica que Jardín tenga sobre la mesa una oferta concreta para dirigir en Europa, la periodista sostiene que el éxito que ha tenido el entrenador brasileño en México es más que suficiente para llamar la atención de clubes del viejo continente y considera que no sería nada extraño que llegaran propuestas formales al final del Clausura 2026 cuando termine su compromiso con el América. La comunicadora incluso se aventuró a pronosticar que podrían pasar cosas importantes en el verano y que si el América y Jardín terminan su relación, terminarían de la mejor forma posible porque hay otros equipos que están volteando a ver el trabajo del brasileño y reconocen que tiene el crédito suficiente para dirigir en Europa a pesar de este torneo irregular. Como si todo esto fuera poco, el golpe más duro para Jardín en términos de su cuerpo técnico llegó con la confirmación de que Paulo Víctor, su auxiliar inseparable y socio en la construcción de este equipo de época, se irá del América al final de la temporada para convertirse en el nuevo director técnico de la selección de Brasil sub-20 y preolímpica. El propio Santiago Baños reveló en conferencia de prensa que las negociaciones con la Federación Brasileña se vienen trabajando desde enero, pero que Paulo Víctor hizo una petición especial antes de aceptar el cargo porque no se quería ir a mitad de torneo y sentía un compromiso muy fuerte con el club de terminar lo que empezó. Baños explicó que el auxiliar de Jardín les pidió específicamente que su salida fuera hasta final de temporada porque tiene un pendiente muy importante que le genera muchísima ilusión
Y ese pendiente es la Conca Champions, el título que le falta al América en esta era dorada y por el cual Paulo Víctor quiere dar todo antes de partir hacia su nueva aventura en las selecciones juveniles de su país. Pensando bien, la posible salida de Jardine al final del torneo tiene mucho sentido si analizas todas las señales que se han venido acumulando, desde su confesión sobre el sueño de dirigir en España hasta la partida confirmada de Paulo Víctor, que era su mano derecha y con quien construyó una sociedad futbolística muy sólida. Y si a eso le sumas que la directiva ya está explorando opciones de reemplazo, todo apunta a que estamos viviendo los últimos meses de un ciclo que fue glorioso, pero que parece haber llegado a su fecha de caducidad natural. Siguiendo con los temas internos que están generando ruido en Coapa, ahora tenemos que hablar sobre las declaraciones de Santiago Baños, quien tuvo que salir a dar la cara en conferencia de prensa para desmentir otro rumor explosivo que lo colocaba fuera de la institución en los próximos meses. Resulta que empezaron a circular versiones que aseguraban que debido al mal paso del equipo en este torneo, el presidente deportivo podría dejar las instalaciones del Club América para unirse a otro proyecto deportivo, e incluso su nombre sonó con fuerza para un puesto importante en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero Baños aprovechó la presencia de la prensa para negar categóricamente estas especulaciones y remarcó con toda contundencia que ni siquiera una oferta de la propia FMF lo haría abandonar su rol dentro del nido, porque está firme y trabajando enfocado en sacar adelante al equipo, y en estos momentos no le interesa salir del club, aunque llegara una propuesta formal de otro equipo o de la misma federación. La declaración de Baños fue tajante y no dejó lugar a dudas sobre su compromiso con la institución azul crema, a pesar de todos los problemas que están enfrentando en lo deportivo y en lo administrativo. Además de desmentir su supuesta salida, el presidente deportivo también tuvo que aclarar otro tema delicado que tiene que ver con el proceso de selección de refuerzos y con quién tiene la última palabra a la hora de decidir qué jugadores llegan y cuáles no. Según explicó Santiago Baños de manera muy detallada, cuando un jugador nuevo aterriza en las filas del nido de Coapa, es porque ya tuvo el visto bueno de absolutamente todos los involucrados en la toma de decisiones, y eso incluye tanto a la directiva como al cuerpo técnico, sin excepciones. Baños fue muy enfático al desmentir que existan problemas de ego entre él y otras figuras de la estructura deportiva, explicando que en el último mercado se dio la oportunidad de traer precisamente a los 3 jugadores que quería André Jardín y su cuerpo técnico, refiriéndose obviamente a los brasileños Dourado, Veiga y Lima, y que Diego Ramírez también estaba completamente subido en el barco de esas contrataciones sin que hubiera ningún conflicto de intereses ni choques de ego en el proceso. El presidente deportivo dejó muy claro que la decisión sobre los refuerzos nunca la toma una sola persona de forma unilateral, sino que todos se sientan juntos a hacer un análisis profundo para ver cuáles fichajes sí se pueden concretar y cuáles desafortunadamente no son viables por diferentes razones, ya sean económicas, deportivas o de disponibilidad del jugador. Y para terminar de cerrar el tema de una vez por todas, Baños reveló un detalle muy significativo cuando contó que el último día que Diego Ramírez se despidió de André Jardín, los dos se dieron un abrazo muy afectuoso que demuestra que nunca hubo un enfrentamiento ni un distanciamiento entre ellos, como se había especulado en algunos medios. Yo creo que Santiago Baños está haciendo lo correcto al salir a dar la cara y aclarar todos estos rumores que solo generan más ruido y más desestabilización en un momento donde el equipo necesita tranquilidad y unidad para poder salir del hoyo en el que está metido. Ahora vamos a meternos en un tema incómodo que tiene que ver con jugadores que están ocupando espacio en el plantel sin aportar absolutamente nada en lo deportivo, porque según reveló Ricardo Cariño de ESPN, al América se le complicaron 4 bajas específicas en el último mercado que no pudieron concretar a pesar de haberlo intentado por todos los medios posibles. Los nombres de estos 4 futbolistas atorados en Coapa son Néstor Araujo, Santiago Naveda, Kevin Álvarez y Patricio Salas, todos con un panorama bastante gris dentro del primer equipo y con un futuro inmediato completamente en el aire porque no tienen minutos, no tienen protagonismo y tampoco parece que vayan a recuperar su lugar en el esquema de André Jardín. El caso más llamativo y también el más vergonzoso de todos es sin duda el de Néstor Araujo, quien habría rechazado de forma tajante salir del club, a pesar de que su situación deportiva es absolutamente crítica porque el defensor central está mal a punto de cumplir un año completo sin jugar un partido oficial desde abril de 2025, y aún así permanece en la institución cobrando su salario millonario sin aportar ni un solo minuto de fútbol al equipo.
La terquedad de Araujo para quedarse en un lugar donde claramente no lo quieren ni lo necesitan habla de una mentalidad conformista que prioriza la comodidad económica por encima del orgullo profesional, de querer jugar y competir en cualquier lado que te den la oportunidad. Con Kevin Álvarez la situación es diferente, pero igualmente problemática porque la directiva habría intentado buscarle salida en el último mercado, conscientes de que su nivel ha caído en picada y de que está siendo uno de los principales señalados por la afición cada vez que el equipo pierde, pero el lateral rechazó irse y pidió seguir en el América con un objetivo personal muy fuerte que tiene que ver con pelear por estar en la lista final del Mundial 2026 con la selección mexicana. El problema es que Kevin no entiende o no quiere entender que para tener posibilidades reales de ir al Mundial, primero tiene que estar jugando bien y con regularidad, y la realidad es que su rendimiento actual está tan por debajo de lo esperado que cada partido que juega le resta puntos, en lugar de sumárselos en su pelea por convencer a Javier Aguirre de que merece un lugar en el avión rumbo a la Copa del Mundo. En los casos de Santiago Naveda y Patricio Salas, el problema sería otro completamente distinto porque ahí la directiva no encontró acomodo para ellos en ningún otro equipo y por eso se mantienen en el plantel con un papel absolutamente residual donde ni siquiera parecen tener espacio para sumar los minutos que tanto necesita el América para cumplir con la regla de menores. Lo más duro y triste de estos dos casos es el contraste brutal entre lo que eran hace unos años cuando llegaron como promesas brillantes de las fuerzas básicas azul cremas y lo que son ahora que ni siquiera tienen cabida en un equipo que está desesperado por meter canteranos para no recibir sanciones reglamentarias. Pensando bien, esta situación de tener jugadores que no salen aunque no jueguen refleja un problema estructural muy grave que tiene que ver con la falta de planeación deportiva y con contratos mal negociados que le dan demasiado poder a los futbolistas para decidir si se quedan o se van, sin importarles el proyecto del equipo, cambiando completamente de tema pero manteniéndonos en el universo de los errores de planeación que le están costando caro al América. Ahora tenemos que hablar sobre Julián Araujo, el lateral mexicano que pudo haber sido la solución perfecta para todos los problemas que tiene actualmente Kevin Álvarez en la banda derecha, pero que rechazó tajantemente la oferta millonaria del club para irse al Celtic de Escocia. El América lo buscó con insistencia a inicios de 2026, con la mira puesta en generar competencia interna en esa posición o incluso en sentar a Kevin de forma definitiva si el recién llegado demostraba mejor nivel, pero Araujo decidió dar un portazo a las Águilas para seguir su sueño de consolidarse en Europa, pensando estratégicamente en llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026. Y hay que reconocer que la apuesta le salió perfecta al México americano porque mientras en Coapa sufren con los errores básicos de control de marca y la falta de profundidad alarmante de Kevin Álvarez, que han convertido esa banda derecha en la avenida favorita de todos los rivales, allá en Escocia, Julián Araujo se ha convertido en titular indiscutible de uno de los clubes más históricos de Europa y está viviendo un momento futbolístico espectacular. La prueba más reciente de su gran nivel llegó este fin de semana cuando se vistió de héroe, anotando el gol de la victoria al minuto 90 frente al Kilmarnock en un partido donde el Celtic necesitaba los 3 puntos para mantenerse en la pelea por el título y Araujo apareció en el momento justo para marcar un tanto que grita jerarquía por todos lados, esa misma jerarquía que hoy le falta al América por la banda derecha. La comparativa entre lo que está haciendo Araujo